Jesús y los no creyentes. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Hechos 19 2.18-19, hasta esa época, muchos de los creyentes habían aparentemente estado intentando vivir con un pie en el reino de Dios y con el otro en el reino de Satanás. Habían hecho una profesión de fe en Cristo, pero habían retenido en su poder los rollos que contenían las fórmulas secretas que habían usado en sus prácticas ocultistas. Aparentemente esos libros tenían mucho valor, lo que había sido una razón por la cual los cristianos dudaban a la hora de deshacerse de ellos. Pero una vez que fueron abiertos sus ojos a los asuntos espirituales reales, estuvieron dispuestos a ver cómo se quemaban sus rollos. Una dracma, una pieza de plata, era el sueldo de un día. Si calculáramos el valor de esos rollos en nuestra propia moneda, basándonos en $40 al día, el salario mínimo aproximado en Estados Unidos, el equivalente sería más de $2 millones. Obviamente, se puede hacer mucho dinero con el ocultismo. El resultado de esta dramática confrontación entre los dos reinos se resume en el versículo de cierre: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hechos 19:20. Si el evangelismo raramente se conduce con estos resultados en el mundo occidental, necesitamos cuestionar quién ha cambiado. ¿Ha sido Jesús? ¿O los demonios? ¿O la iglesia? Parte 2. En la escuela de la experiencia personal por sí sola nunca es base suficiente para establecer una doctrina bíblica. A veces, sin embargo, puede tener el efecto de iluminar una doctrina que previamente uno no sabía cómo aplicar. Esto fue verdad en mi confrontación personal con los demonios. Había leído los relatos del Nuevo Testamento sobre Jesús y sus discípulos tratando con los demonios, y los había aceptado como parte de la revelación de las Escrituras, pero nunca habían cobrado vida para mí. Con frecuencia había tenido el gozo de llevar un pecador a Cristo. También había visto a personas sanadas físicamente en respuesta a la oración. Pero no tenía ninguna experiencia consciente de confrontar y tratar con los demonios, con las manifestaciones externas descritas tan vívidamente en el Nuevo Testamento. Entonces Dios soberanamente empezó a darme experiencias directas y personales en el reconocimiento y tratamiento con los demonios. Primero de todo, yo mismo recibí liberación de persistentes y dolorosos achaques de depresión cuando reconocí la fuente por detrás de los mismos y clamé a Dios por liberación. Más tarde encontré demonios manifestándose en otras personas, y probé en mi propia experiencia la verdad de la promesa de Jesús a sus discípulos en Marcos 16:17, en mi nombre echarán fuera demonios. Esto añadió a mi ministerio una nueva e importante dimensión. Mirando al pasado, me doy cuenta de que Dios me había matriculado en su escuela de la experiencia, llevándome de un encuentro demoníaco al siguiente. Al final, el tratar con los demonios llegó a ser una parte regular de mi ministerio cristiano. En los capítulos siguientes, comparto algunas de las más importantes lecciones que Dios me enseñó en el sendero por el cual me llevó. 4. Mi lucha contra la depresión. Mi mente vuelve a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Yo había servido durante 4 años y medio en el ejército británico en el Medio Oriente. Luego, cuando me licencié, me casé con Lydia Christensen, una danesa, profesora de escuela, quien era la directora de un pequeño hogar para niñas en Jerusalén. A través de mi matrimonio con Lydia, me hice padre de una familia ya establecida de 8 niñas, de las cuales 6 eran judías, una árabe palestina, y la más joven, inglesa. Juntos, como familia, fuimos testigos del renacimiento del Estado de Israel en 1948, y luego nos mudamos a Londres. Encontramos una ciudad que todavía luchaba exhaustivamente para reconstruir su vida del impacto terrible de la guerra. Noche tras noche los cazabombarderos nazi habían derramado el terror y la destrucción sobre una población que no tenía ninguna posibilidad de tomar represalias. Mucho tiempo después de haber terminado de caer las bombas, las crudas cicatrices eran todavía visibles por toda la ciudad. Muchas de las calles me recordaban a una persona intentando sonreír con 2 o 3 dientes faltando. En medio de las hileras de casas que se mantenían de pie, vacías, terrenos llenos de hierbas dañinas servían como un memorial sin palabras a familias enteras que habían perecido con sus casas. Más feos aún eran los esqueletos vacíos de casas que se mantenían de pie pero con paredes ennegrecidas y cayéndose a pedazos, y las ventanas cerradas con tablas. El ojo buscaba en vano cualquier remanente de elegancia o belleza.
Las cicatrices externas de la ciudad encajaban con las cicatrices emocionales que las personas albergaban dentro de sí. La disposición mental prevaleciente era la de un cinismo cansado. Gran Bretaña había emergido victoriosa de la guerra, pero los frutos de la victoria eran amargos. Todos los tipos de comida, menos los más básicos, eran escasos. Mercancías como el azúcar, la mantequilla, el té o el tabaco, que pudieran haber hecho la vida solo un poco más fácil de disfrutar o por lo menos de sobrellevar, estaban todavía estrictamente racionados. Las colas eran largas, los ánimos decaídos. El nivel de la vida espiritual en Gran Bretaña estaba más bajo de lo que había estado durante por lo menos 200 años. Menos del 5% de la población atendía regularmente a cualquier tipo de lugar de adoración. Muchas iglesias habían sido cerradas con tablas o se habían convertido en almacenes de muebles. De las iglesias que permanecieron abiertas, pocas presentaban algún mensaje positivo de esperanza que podría servir de antídoto para la depresión predominante. Poco tiempo después de habernos instalado en Londres, empecé a pastorear una pequeña congregación pentecostal cerca del centro de la ciudad. Mi principal impresión de aquel tiempo es del tono grisáceo. Las calles eran grises, las casas eran grises, las personas estaban grises. La mayor parte del tiempo el cielo, también, era gris. El combustible utilizado para la calefacción en la época bloqueaba por lo menos el 25% de la luz del sol, la cual hubiera ayudado a aliviar el tono gris. En el invierno la ciudad era envuelta de vez en cuando por un velo de niebla tan denso que no podías ver tu propia mano estirada delante de ti. Pero había otro tipo de tono gris que era aún más deprimente. Era el extraño e indefinible tono gris dentro de mi alma. Por los estándares espirituales de la época, yo era un ministro relativamente exitoso. Cada semana una persona venía al Señor o testificaba sobre un milagro de sanidad o alguna otra demostración del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Sin embargo, yo tenía una continua sensación interior de frustración. Una voz inaudible parecía susurrar: otros podrán tener éxito, pero tú no lo tendrás. Mi experiencia hasta ese tiempo había sido una serie de éxitos. Elegido como un becado del rey en Eton a la edad de 13 años, había proseguido y llegado a King's College, Cambridge, como el estudiante número 1 de mi año. Tras graduar con honores en ambas partes del Classical Tripos, el curso de estudios oficial en los idiomas latín y griego, cultura e historia, había sido seleccionado como el estudiante de investigación senior de la universidad por 2 años. Finalmente, a los 24 años, había sido elegido para una codiciada posición como un Fellow del King's College, Cambridge. Durante la guerra mi servicio junto al cuerpo médico en un papel no combatiente me había impedido de acceder a la promoción a un oficial de rango. No obstante, había destacado con la cualificación de carácter más alta que el ejército británico tenía para otorgar, ejemplar. Durante mi servicio militar experimenté un encuentro sobrenatural con Jesucristo que revolucionó mis metas en la vida. Desde que me licencié del ejército pude ver cómo Dios me había guiado paso a paso hacia mi presente ministerio como pastor. Esa era la ironía que no podía resolver. Mientras había estado abriéndome mi propio camino en la vida, ignorándole a Dios, tuve una continua cadena de éxitos ininterrumpidos. Con todo ahora, cuando estaba buscando sinceramente seguir el plan de Dios para mi vida, estaba oprimido por una continua sensación de que nunca podría esperar tener éxito. En todo esto nunca dudé de la realidad de mi salvación. Era demasiado profunda y demasiado permanente. Pero a veces la depresión descendía sobre mí como una niebla gris que envolvía mi cabeza y mis hombros. Escapar de esa niebla se asemejaba a intentar escapar de una prisión. Me sentía aislado y solo, separado de la comunicación con sentido, incluso con los más cercanos a mí, mi esposa e hijas. No conocía a ningún ministro maduro a quien pudiera acudir para conseguir ayuda. Intenté todos los medios espirituales que conocía para deshacerme de esa depresión. Leía mi Biblia fielmente por lo menos 2 veces al día y ayunaba un día a la semana. A veces dedicaba varios días o una semana a la oración intensa y al ayuno. En esa época la depresión se levantaba por un tiempo, pero inevitablemente retornaba. Cada vez que volvía, mi desesperanza se hacía más profunda. Estaba familiarizado con Romanos 6:11, que nos instruye a considerarnos muertos al pecado. Día tras día me consideraba muerto al pecado y a cualquier consecuencia de depresión que éste hubiera traído sobre mí. Pero me parecía imposible experimentar la segunda parte del versículo, pero vivos para Dios en Cristo, Señor nuestro.
venciendo a mi enemigo finalmente en 1953, cuando había agotado todos mis propios recursos. Dios vino en mi ayuda de una manera que no había contemplado jamás. Estaba leyendo los versículos iniciales de Isaías 61, que describen la obra sobrenatural del Espíritu Santo en dar testimonio del mensaje del Evangelio, versículos que Jesús aplicó a sí mismo en la sinagoga de Nazaret. Véase Lucas 4:2.16-21. Al llegar a las palabras del versículo 3, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, énfasis añadido también llamado un espíritu de desesperación, y un espíritu de desmayo, no pude seguir leyendo. Fue como si la frase espíritu de pesadumbre estuviera subrayada por una mano invisible. Repetí la frase para mí mismo, espíritu de pesadumbre. ¿Era este el diagnóstico de Dios para mi condición? Podría significar que la fuerza contra la cual estaba luchando no formaba parte de mí mismo, sino una persona ajena a un ser espiritual maligno que de alguna forma ocupaba una parte de mi mente. Me acordé del término que había escuchado una vez pero que no había entendido, espíritu familiar. ¿Era posible que se refiriera a algún tipo de poder maligno que se anexaba a los miembros de una familia, moviéndose de generación en generación? Pensé acerca de un aspecto del carácter de mi padre que siempre me había dejado perplejo. Él era un hombre bueno y moral y un oficial de éxito que se había jubilado del ejército con un rango de coronel. Durante el 98% del tiempo se comportaba como el caballero inglés que era. Pero durante esa fracción del 2% del tiempo, yo había visto algo en él que era bastante ajeno a su propia personalidad. Algún incidente aparentemente trivial le perturbaba y, durante 24 horas, caía en un silencio rígido y sepulcral. Se encerraba, alejándose de mi madre y no abría su boca ni siquiera para decir gracias por una taza de té. Luego, sin ninguna razón aparente, volvía a su ser normal y educado. Con este nuevo enfoque, vi que un espíritu de oscuridad similar me había seguido a lo largo de mi vida, desde la infancia y en adelante. Aparentemente había estudiado mi temperamento y estaba familiarizado con mis debilidades y reacciones. Sabía justamente cuándo yo estaría más vulnerable a sus presiones. Ahora tenía un objetivo principal, impedir que yo sirviera a Cristo eficazmente. Era un momento decisivo en mi vida. Siempre había considerado mi depresión y actitud negativa como una expresión de mi propio carácter, algo con lo cual había nacido. Me había sentido culpable por no ser un cristiano mejor. Ahora me quedó claro que mi lucha no era, en absoluto, contraparte de mi propia personalidad. Inmediatamente el Espíritu Santo trajo a mi mente la promesa de Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Por mis estudios del hebreo yo sabía que este verbo también significa salvar, rescatar. Me determiné a aplicar esta promesa y a actuar sobre ella. Hice una oración sencilla que decía algo parecido a esto: Señor, me has mostrado que he estado oprimido por un espíritu de pesadumbre, pero has prometido en tu palabra que si invocare tu nombre, seré liberado. Así que, te estoy invocando ahora para que me liberes, en el nombre de Jesús. La respuesta fue inmediata. Algo así como una enorme aspiradora celestial vino sobre mí y aspiró para afuera la niebla gris que me envolvía la cabeza y los hombros. Al mismo tiempo una presión en el área de mi pecho fue aliviada a la fuerza, y yo solté un pequeño grito angustiado. Dios había contestado mi oración. De repente todo a mi alrededor parecía más brillante. Me sentí como si una pesada carga hubiese sido levantada de mis hombros. Era libre. Toda mi vida había estado bajo esa opresión. La sensación de ser libre era extraña, pero rápidamente averigüé que la libertad era normal y que la opresión era anormal. Mi viejo enemigo no había desistido de mí, todavía tenía que luchar contra la depresión. Pero la gran diferencia ahora era que sus ataques venían desde fuera, no desde dentro. Gradualmente aprendí cómo soportarlo. La idea central de los ataques era inducirme a reacciones o actitudes de pesimismo. Cuando todo parecía estar yendo mal, empezaba a albergar pensamientos negativos sobre lo que podía esperar que pasaría. Bien pronto sentía la muy familiar niebla gris empezando a formarse sobre mi cabeza y hombros. A estas alturas Dios me enseñó otra importante lección: Él haría por mí lo que yo no podía hacer por mí mismo. Él no haría por mí lo que requería que yo hiciera por mí mismo. Dios había contestado a mi clamor y me había liberado del espíritu de depresión, pero después de eso me responsabilizaba por ejercitar la disciplina bíblica sobre mis propios pensamientos. Claramente necesitaba de algo para proteger mi mente.
Mientras meditaba sobre la lista de Pablo acerca de la armadura espiritual en Efesios 6 2.13-18, concluí que lo que Pablo llama el yelmo de la salvación era provisto para la protección de mi mente. Esto me dejó pensando, ¿ya tengo ese yelmo de la salvación? Sé que soy salvo. ¿Eso significa que tengo el yelmo automáticamente? Entonces vi que Pablo les escribía a los cristianos que ya eran salvos, pero aún así les instruía a tomar el yelmo de la salvación. Esto puso sobre mí la responsabilidad. Tenía que tomar el yelmo por mí mismo. Pero, ¿qué era el yelmo? Afortunadamente estaba utilizando una Biblia con referencias. La referencia que correspondía con Efesios 6:17 era 1 Tesalonicenses 5:2.8, habiéndonos vestido ... con la esperanza de salvación como yelmo. Así que, el yelmo que Dios había provisto para proteger mi mente era la esperanza. Esto apelaba a mi mente lógica. Mi problema era el pesimismo, pero el opuesto del pesimismo es el optimismo, esperar continuamente por lo mejor. La esperanza, por lo tanto, era mi protección. Desde 1 Tesalonicenses 5:2.8, fui llevado a Hebreos, para que ... tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Hebreos 6 2.18-20, aquí encontré otras dos figuras de esperanza. Primero, la esperanza se compara a los cuernos del altar. Bajo el antiguo pacto, cuando un hombre estaba siendo perseguido por un enemigo que buscaba matarlo, podía encontrar refugio colgando de los cuernos del altar, donde el enemigo no le podía alcanzar. Para mí el altar hablaba del sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Sus cuernos representaban mi esperanza, la cual se basaba en su sacrificio. Siempre y cuando me agarrara tenazmente a esta esperanza, mi enemigo no podía acercarse para destruirme. Y la segunda figura de esperanza, como un ancla. Esto provocó un breve diálogo en mi mente. ¿Qué necesita un ancla? Un barco. ¿Por qué necesita un ancla un barco? Porque fluctúa en el agua, un elemento inestable que no provee nada donde agarrarse. Pasa el ancla por ese elemento inestable, por tanto, y la amarra a algo firme e inamovible, como una roca. He visto que la esperanza podría ser así en mi vida, un ancla pasando a través de la tribulación y la inestabilidad de esta vida y atado eternamente a la roca eterna Jesús. A medida que meditaba sobre esto me di cuenta de que hay una diferencia entre la esperanza y las ilusiones. Continuando la lectura en Hebreos, he visto que la fe es la certeza de lo que se espera. Hebreos 11 2.1. El tipo de esperanza que yo necesitaba como un ancla tenía que apoyarse sobre una base sólida de fe en las declaraciones y promesas de la palabra de Dios. Sin esta base bíblica, la esperanza podría llegar a ser nada más que unas ilusiones. Gradualmente logré una manera sencilla y práctica de aplicar estas verdades en mi vida diaria. Aprendí a discernir los pensamientos que procedían de mí mismo y aquellos insinuados por el demonio. Cada vez que mi enemigo se me aproximaba e intentaba inducir pensamientos negativos o pesimistas, me disciplinaba para contrarrestar con una palabra positiva de las Escrituras. Si el demonio sugería que las cosas iban mal, yo contrarrestaba con Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo amo a Dios, contestaba a mi enemigo invisible, y soy llamado conforme a su propósito. Por lo tanto, todas las cosas me ayudan a bien. De vez en cuando el demonio recurría a la táctica que había usado con frecuencia de manera exitosa en el pasado. Nunca triunfarás. Yo contrarrestaba esto con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No vino inmediatamente la victoria completa, sino que con el paso del tiempo mis reflejos mentales fueron edificados hasta el punto que era casi automático contrarrestar cualquier sugestión negativa de parte del demonio con alguna palabra opuesta y positiva de las Escrituras. Como resultado, ese demonio en particular raramente desperdicia mucho tiempo atacándome. Dios también empezó a enseñarme la importancia de pensar en Él y alabarle continuamente. Descubrí que esto me rodeaba de una atmósfera que repelía a los demonios. Estaba impresionado por las palabras de David en el Salmos 34 2.1, bendeciré a Jehová todo el tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. La introducción a este salmo indica que a estas alturas de la vida de David, él huía del rey Saúl, quien buscaba matarlo. Había escapado a la corte de un rey gentil, Ahimelech o Aquis,
¿quién no le dio una calurosa bienvenida? Para salvar su vida David se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. 1 Samuel 21:13. Si David pudo continuar bendiciendo a Dios en esa situación, razoné, no hay ninguna situación en la que yo no debiera estar haciendo lo mismo. Lecciones con todas estas luchas, aprendí 3 lecciones que desde entonces han probado ser de un valor incalculable. La primera, la realidad de la actividad demoníaca como se describe en el Nuevo Testamento. La segunda, la provisión sobrenatural que ha hecho Dios para la liberación. Y tercera, la necesidad de mantener la liberación por la aplicación disciplinada de las Escrituras. Los cristianos con frecuencia tienden a ser radicales en cómo abordan el tema de la liberación. Algunos ponen todo el énfasis en el proceso mismo de expulsar a un demonio. Otros rechazan el elemento sobrenatural en la liberación y enfatizan solamente la necesidad de la disciplina cristiana. La verdad es que ninguna de las dos cosas puede sustituir a la otra. La liberación no puede tomar el lugar de la disciplina, y la disciplina no puede tomar el lugar de la liberación. Ambas son necesarias. Volviendo a mirar a través de los años, me he preguntado de tiempo en tiempo, ¿qué rumbo hubiera tomado mi vida si Dios no me hubiese venido a ayudar con su poder sobrenatural y no me hubiese liberado de aquel espíritu de depresión? No tengo ninguna duda que tarde o temprano yo hubiera dado lugar a la desesperación y hubiera sido expulsado del ministerio. ¡Qué maravilloso! Por tanto, mirar atrás a más de 40 años de un ministerio fructífero que siguió a mi liberación. No obstante, me doy cuenta de que mi lucha con los demonios no fue una experiencia rara o única. Por el contrario, los que están llamados al ministerio cristiano están, creo yo, entre los principales blancos de Satanás. Él les sujeta a la presión y al tormento exhaustivo, con el objetivo de forzar su salida del ministerio. Con demasiada frecuencia tiene éxito. Solo existe una protección segura: aprender a reconocer la actividad demoníaca y tratar con ella de acuerdo al modelo establecido por Jesús. Ese es uno de los principales motivos por los que me sentí obligado a escribir este libro. 5. Personas que he fallado en ayudar. Sería natural concluir que, tras mi maravillosa liberación de la depresión, empecé inmediatamente a compartir estas excitantes verdades con mi congregación. Desafortunadamente eso no fue así, por 2 razones principales. La primera, muy sencillamente, fue el orgullo. Sentí que era mi responsabilidad como pastor vivir en un nivel espiritual más elevado que los miembros de mi congregación. Se suponía que yo era la persona con la respuesta a sus problemas, a la que vendrían en busca de ayuda. ¿Qué pasaría si de repente anunciara públicamente que yo había sido liberado de un demonio? Muchos de mis miembros se hubiesen estremecido con solo mencionar la palabra demonio. A lo mejor nunca más me respetarían como pastor. Tal vez ya no vendrían a escuchar mis sermones, y se me dejaría sin una congregación. Decidí que la liberación de un demonio era un asunto personal. No era apropiado para un pastor compartir tales cosas con su congregación. Pero había otra razón más para mis reservas. Me había identificado con el movimiento pentecostal desde mi conversión y había aceptado sus principales posturas doctrinales. Una postura que se sostenía muy extensamente era que una persona que había sido salva, bautizada en el Espíritu Santo y hablaba en lenguas, posteriormente nunca podría necesitar la liberación de un demonio. De hecho, se consideraría irreverente incluso sugerirlo. Yo nunca había oído una presentación razonada y bíblica de esta postura. La mayoría de los cristianos parecían considerar que era tan obvio que no necesitaba apoyo de las Escrituras. De vez en cuando, sin embargo, alguien repetía las palabras de Jesús en Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, como si eso lo resolviera todo. Pero, solo unos versículos antes, Jesús dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:2.31-32. Según este pasaje, el ser verdaderamente libres no es automático, sino que está condicionado a conocer la verdad de la palabra de Dios y caminar en obediencia a ella. Esto me dejó con algunas preguntas difíciles. Vamos a suponer que en cualquier momento yo no fuera obediente como debería serlo. ¿Necesitaría más liberación? ¿Cómo podría saber, en mi experiencia personal, que estaba verdaderamente libre? Concluí que no estaba en la posición de contestar a esas preguntas inmediatamente. También reconocí que la tradición religiosa es una de las influencias más poderosas que moldean la vida de un ministro.
El romper con la tradición requiere verdadera fortaleza y convicción. Razoné que una cosa era que yo hubiese recibido propia experiencia de liberación, y otra muy distinta que saliera enseñando a los demás que un cristiano bautizado con el Espíritu Santo podría necesitar liberación de un demonio. Muchos de mis compañeros pentecostales, y sin duda otras secciones de la iglesia, también, me clasificarían inmediatamente de hereje. En realidad yo mismo no estaba demasiado seguro que lo que me había pasado podía tomarse como un modelo para los demás. Quizás mi caso era único. Si era así, el simple hecho de sugerir a mi congregación que podrían necesitar de liberación de un demonio podría minar su fe y desestabilizarles. Al final, compartí mi experiencia de liberación solo con mi esposa, y no hablé nada acerca de ello en público. Aunque los cristianos venían a mí luchando con problemas que no podían solucionar, nunca sugerí que sus problemas podrían deberse a demonios de los cuales necesitaban ser liberados. Me avergüenzo de decir que cerré esta posibilidad a mis propios pensamientos. Esta decisión no bíblica sentó los límites a la eficacia de mi ministerio. Algunas de las personas a las que intenté ayudar salieron adelante y llegaron a la verdadera libertad y victoria, pero otras progresaron a una cierta distancia y luego se encontraron con lo que parecía ser una barrera invisible. Nunca llegaron a obtener su total potencial como cristianos. Marcus y Roger, hoy me doy cuenta de que fracasé en mi responsabilidad pastoral. Me duele no haberles dado la ayuda que necesitaban. Sobresalen dos casos en particular en mi mente. El primero era Marcus, un judío de Alemania. Él y su hermano mayor eran los únicos dos miembros de una numerosa familia que no habían muerto en las cámaras de gas de Hitler. Luego, en Inglaterra, Marcus tuvo un poderoso encuentro personal con Jesús de Nazaret y fue bautizado en el Espíritu Santo. Muchas veces, mientras oraba con él, le escuché hablar clara y fluidamente en una lengua desconocida. Estoy familiarizado con el alemán y sé que ese no era el idioma que hablaba. Durante todo el tiempo en que conocí a Marcus, él fue un testigo atrevido y fiel de Jesús como su Salvador y Mesías. No obstante, parecía que nunca entraba en la profunda paz interior que Jesús promete a aquellos que creen en él. Aparte del trauma del Holocausto, Marcus tenía otro problema emocional en su pasado. Cuando nació, su madre había querido una niña y no aceptaba el hecho de que él era un niño. Durante toda su infancia, ella le vistió como niña y le trató en todas las maneras como si él fuera del sexo femenino. De tiempo en tiempo Marcus disfrutaba de verdadera paz y victoria, pero luego recaía en sus estados mentales de oscura desesperación. Era atormentado por una sensación de culpa que no podía ni explicar ni resolver. A veces, para castigarse a sí mismo, ponía los dedos en la puerta y cerraba la puerta sobre ellos. Fue llevado a beber su propia orina. Tras esos episodios, venía a mí para pedir ayuda. ¿No puedes sacar a ese diablo fuera de mí?, gritaba. Pero yo cerré mi mente a la posibilidad de que él verdaderamente podría necesitar liberación de un demonio. Al fin y al cabo, le había oído hablar en lenguas. Después de haber desistido de mi pastorado en Londres, gradualmente perdí el contacto directo con Marcus. Pero a través de un amigo en común supe que había sido sometido a una lobotomía frontal, una incisión quirúrgica de una o más extensiones nerviosas del lóbulo frontal del cerebro con el fin de tratar desórdenes mentales de difícil cura. Sin embargo, aparentemente este tratamiento no le brindó ningún beneficio permanente a Marcus y algunos años más tarde murió de forma prematura. Volviendo a mirar hacia ello ahora, siento que tenía que haber sido capaz de ayudar a Marcus si hubiese estado dispuesto a reconocer el elemento demoníaco en su problema. El otro caso es Roger, un hombre joven que vino al Señor en una reunión callejera en la cual yo predicaba. Tuvo una conversión fuerte. Fue bautizado en el Espíritu Santo y llegó a ser un testigo y obrero dedicado y entusiasmado para el Señor. La verdad es que él avergonzó a algunos de nuestros miembros por su celo y dedicación. No obstante, Roger tenía un pecado que le atormentaba constantemente, uno muy vergonzoso sobre el que nadie hablaba en aquellos tiempos. Era la masturbación. Él lo odiaba y luchaba contra ello, pero nunca conseguía una victoria permanente. Roger venía a Lidia y a mí y decía: «Oren por mí». Una vez oramos por él desde las 10 de la noche hasta aproximadamente las 2 de la mañana. A esas horas Roger estaba diciendo: «Me está dejando, se está yendo. No paréis de orar, lo puedo sentir. Son mis dedos, se va». La victoria parecía estar al alcance de nuestras manos, pero de alguna forma siempre nos eludía. En todos los años en que conocí a Roger, él nunca consiguió la victoria sobre su problema.
La sonda y las pinzas. Marcus y Roger solo son dos ejemplos de las personas a las que he dejado de ayudar porque no traté con sus problemas como demoníacos. Fue como un incidente que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial mientras servía como enfermero médico en las fuerzas británicas en el norte de África. Un soldado británico había entrado en la estación de recepción con una herida de metralla causada por una bomba que explotó cerca de él. Se quitó la camisa, exponiendo una pequeña herida por objeto puntiagudo en un hombro. El borde de la herida estaba ligeramente negro. Pensando en los vendajes estériles listos para usar que eran parte de nuestro equipamiento médico, le dije al oficial médico, «Le traigo unos vendajes de primeros cuidados, señor». «No, no es eso lo que necesitamos», contestó el doctor. «Tráeme una sonda». El doctor le hizo sentar al hombre en una silla. Luego metió la varilla de metal plateado en la herida del hombre y le daba vueltas delicadamente durante algunos momentos. De repente el hombre dejó salir un grito y saltó en el aire. «Ahora acérqueme las pinzas», dijo el doctor. Le di las pinzas, el cual metió en la herida en el área donde la sonda había localizado un cuerpo extraño. Cautelosamente extrajo un pequeño trozo de metal negro. Después de limpiar la herida, finalmente me dijo, «Ahora puede usted traer el vendaje». Luego explicó, «Verá, el trozo de metralla que causó la herida todavía estaba allí. Si uno solo cubre esa metralla con un vendaje sin sacarla, será una continua fuente de infección y causará complicaciones posteriores». Al volver a mirar hacia mi período de ministerio en Londres, me doy cuenta de que a veces cometí el mismo tipo de error que en la estación de recepción durante la guerra. Al ayudar a algunas personas que venían a mí, intenté aplicar primero el vendaje de primeros socorros a una herida que aún contenía una fuente demoníaca de infección. Antes de que pudiera realmente ayudar a esas personas, necesitaba dos piezas esenciales del equipamiento espiritual, la sonda del discernimiento y las pinzas de la liberación. En los capítulos siguientes, describiré cómo Dios se movió en mi vida para proveerme esas dos herramientas esenciales del ministerio. 6. Confrontación con los demonios. En 1957 dejé mi pastorado en Londres, y Lidia y yo nos fuimos a Kenia como misioneros en el área de la educación. Trabamos amistad con un equipo de evangelistas africanos que acostumbraban describirnos sus encuentros personales con los demonios. En una ocasión estaban ministrando a una mujer africana sin estudios que solamente hablaba su dialecto tribal. Pero el demonio habló a través de la mujer en inglés, «No puedes expulsarnos, no tienes suficientes estudios», a lo que mis amigos contestaron, «No te estamos echando fuera porque tenemos estudios, sino porque somos siervos del Señor Jesucristo». Conocía a mis amigos lo suficiente como para estar convencido de que no estaban exagerando o fantaseando. Los relatos de cómo trataban con los demonios me recordaban incidentes recogidos en el Nuevo Testamento, pero no sabía qué hacer con esta información. Ocupado con mi trabajo como director de un colegio de entrenamiento, lo puse en mi archivo de los pendientes. Tras servir durante 5 años, Lidia y yo nos fuimos de Kenia y viajamos y ministramos por 2 años en Europa, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos. Luego, en 1963, acepté un puesto de pastor de una pequeña congregación pentecostal en Seattle. Un sábado recibí en mi casa una llamada telefónica de Eric Watson, un pastor bautista carismático que conocía ligeramente. «Tengo a una señora aquí», dijo, «que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, pero necesita liberación de espíritus malignos». Nunca antes había oído a un pastor bautista hablar de esa manera. Lo que sucedió a continuación fue aún más inesperado. «El Señor me ha mostrado que usted y su esposa deben ser los instrumentos para su liberación», continuó, «y debe acontecer hoy». Eso me dejó algo desconcertado. Ciertamente no estaba preparado para dejar que otra persona hiciera una decisión así por mí. Así que, hice una oración rápida, como en un respiro, «Señor, ¿esto viene de ti? ¿Realmente quieres que haga lo que dice?». Para mi sorpresa sentí al Señor contestar, «Sí, esto viene de mí». «Vale», dije al pastor, «tráeme a la mujer». La primera batalla. Mientras Lidia y yo esperábamos al pastor Watson y a la mujer, recibimos una visita sorpresa de John y Sherry Faulkner, un matrimonio presbiteriano que había sido bautizado recientemente en el Espíritu Santo. Les contamos acerca de los visitantes que estábamos esperando y les invitamos a que se quedaran y oraran. Entonces Eric Watson llegó con una mujer de pelo rubio y ojos azules a quien presentó como la señora Esther Henderson. Le hice un examen minucioso con los ojos, buscando alguna evidencia externa de su extraña condición espiritual,
una mirada salvaje en sus ojos, a lo mejor, o un tono metálico en su voz, pero ella parecía ser un ama de casa de clase media perfectamente común, de unos 35 años, calculé. No parecía nerviosa o asustada. El pastor Watson empezó a trabajar inmediatamente. Sentó a Esther en una silla y explicó: ella ha sido liberada de un demonio de nicotina, pero hay otros. Escuchando lo que él tenía que decir, decidí mantenerme neutral hasta que el Señor me diera alguna claridad o dirección. El pastor Watson se paró delante de Esther y dijo en voz alta: vosotros, espíritus malignos, os ordeno que salgáis de Esther. Cuando no hubo ninguna respuesta obvia, su voz se hizo más fuerte, y repitió las mismas palabras: os ordeno que salgáis. Todavía no pasó nada. Sé que estáis ahí, continuó el pastor, y os ordeno que salgáis, en el nombre de Jesús. En el momento que mencionó el nombre de Jesús hubo en definitiva una reacción de parte de Esther. Mientras yo observaba con atención, su semblante cambió. Era como si otra personalidad estuviera aflorando a la superficie. Un brillo de tono amarillo y sulfúrico apareció en el centro de su globo ocular. Yo sabía que había otra fuerza dentro de esta ama de casa bautista de apariencia común. Eric Watson siguió de pie y gritando hacia lo que fuera que era aquello. Aparentemente sintió que el gritar le daba más autoridad, pero después de un rato, al parecer dándose cuenta de que no estaba haciendo ningún progreso, me miró de manera interrogante. Yo había estado pensando en ello, acordándome especialmente de los métodos de Jesús. Así que me puse delante de Esther y dije algo así como: ahora, tú, espíritu maligno que estás en esta mujer, te estoy hablando a ti y no a la mujer. ¿Cómo te llamas? En el nombre de Jesús, te ordeno que me contestes. La contestación vino inmediatamente, solo una pequeña palabra, pronunciada con increíble veneno: odio. Todo en la faz de la mujer registraba puro odio. Jamás en mi vida había visto tal odio en los ojos de alguien. La prontitud de la respuesta del demonio me sorprendió. No sabía qué hacer a continuación, pero decidí seguir las instrucciones que Jesús le había dado a sus discípulos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordené: tú, espíritu de odio, sal de esta mujer. Una voz insolente, que no se parecía para nada a la de Esther, contestó: esta es mi casa. Hace 35 años que vivo aquí. No voy a salir. Sin pronunciarlo, vino a mi mente el pasaje bíblico en el cual el espíritu inmundo sale de un hombre y dice: volveré a mi casa de donde salí, Mateo 12:44. Así que la referencia del demonio a Esther como mi casa estaba en línea con las escrituras. Con esto en mente, le dije al demonio: en el nombre de Jesús, sí, vas a salir. Se trataba de un verdadero conflicto de voluntades. Parecía que tenía que vencer al demonio etapa por etapa. Cada etapa demoró un buen tiempo, pero cuanto más citaba las escrituras y usaba el nombre de Jesús, tanta más supremacía ganaba sobre mi enemigo. Finalmente el demonio empezó a negociar conmigo. Si salgo, dijo, volveré. Dije: no, saldrás y te quedarás fuera. Entonces dijo: pues, aunque yo salga, mis hermanos están aquí y la matarán. Yo dije: no, tú saldrás primero, y tus hermanos saldrán después de ti. Al mismo tiempo, me di cuenta de que había conseguido una información útil. Aparentemente había más de un demonio ahí. Entonces el demonio dijo: aunque salgamos de ella, todavía tenemos a su hija. Dije: no, saldréis de Esther primero y luego saldréis de su hija. No sabía yo que Esther tenía una hija, pero seguía un principio sencillo. Todo lo que decía el demonio, yo decía lo contrario. A estas alturas el demonio cambió de táctica. Sin ningún aviso, los brazos de Esther se levantaron y se cruzaron sobre su garganta, y ella empezó a estrangularse a sí misma con sus propias manos. Su cara se volvió de un color morado y sus ojos empezaron a sobresalirse de su cabeza. John Faulkner, el presbiteriano, que era más alto y más pesado que yo, se juntó a mí, y con nuestro esfuerzo conjunto finalmente logramos tirar de las manos de Esther y sacarlas de su garganta. Su fuerza era sobrenatural. Luego volví a mi batalla con el demonio. Empecé a sentir una tremenda presión dentro de mi estómago, como un balón inflado, que parecía estar empujando el demonio que estaba en Esther. De repente salió un silbido de la boca de Esther. Su cabeza se desplomó, sin fuerzas, hacia adelante y su cuerpo se relajó. Al mismo tiempo, el balón dentro de mí se desinfló. Supe que el demonio había salido. Pronto, sin embargo, Esther se puso rígida nuevamente y el balón dentro de mí volvió a inflarse.
Me di cuenta de que estaba en contacto con uno de los que el demonio llamó sus hermanos. Pasé por el mismo proceso con el próximo demonio, que se llamaba miedo. Tras otra batalla, él también salió. Una vez más Esther se relajó y el balón dentro de mí se desinfló. Estando cansado, di un paso hacia atrás y una de las otras personas tomó el mando, siguiendo más o menos el mismo procedimiento que yo había establecido. Cuando había terminado la lucha, casi todo el mundo presente había participado. En total, la sesión duró unas 5 horas. Tras el miedo, los próximos demonios que se nombraron a sí mismos y salieron fueron orgullo, envidia y autocompasión. Así que la autocompasión puede ser un demonio, me dije a mí mismo. Empezaba a comprender por qué algunas personas jamás podían mantener una actitud positiva y acorde con las escrituras durante las circunstancias difíciles. De hecho, todo este proceso fue abriendo una ventana a través de la cual yo vería, a partir de entonces, el comportamiento de las personas y las fuerzas que las motivaban. El próximo demonio que dio su nombre y salió fue infidelidad. Esto lo entendí como una fuerza espiritual que buscaba llevar a una mujer casada, y a lo mejor al marido, también, a la inmoralidad sexual. El próximo demonio a dar su nombre fue muerte. Al principio era escéptico. Siempre había considerado a la muerte como una condición puramente física. Entonces me acordé del caballo en Apocalipsis 6, cuyo jinete se llamaba muerte. Así que, muerte podría ser una persona. ¿Podría esto significar que pudiera ser un demonio, también? Intrigado, le dije a este espíritu de muerte, ¿cuándo entraste en esta mujer? Hace unos 3 años y medio, contestó, cuando casi se murió en la mesa de operaciones. Cuando el espíritu de muerte finalmente salió, Esther estaba echada sobre sus espaldas en el suelo. Su piel estaba engrasada y fría, su cara como una máscara de muerte. No había en ella ninguna pizca de color. Cualquiera que entrase en el salón en ese momento hubiera concluido que había una mujer muerta en el suelo. Me acordé del incidente después que Jesús había liberado a un muchacho de un espíritu sordo y mudo, y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó, y se levantó. Marcos 9:2.26-27. Esther estuvo allí echada durante unos 10 minutos, luego levantó sus manos y empezó a alabar al Señor y hablar en lenguas. Finalmente, sus fuerzas empezaron a volver y se levantó. Después de cerca de media hora, la entregamos al pastor Watson, quien la puso en su automóvil y la llevó a casa. Lydia y yo volvimos a entrar en casa, donde los Faulkner esperaban. Todos nos miramos los unos a los otros, sorprendidos. Luego, alguien dijo, vamos a tomar una taza de té. Mientras hablábamos sobre lo que había pasado, todos estábamos entusiasmados. Era la primera vez que veíamos una demostración sobrenatural dramática y objetiva de la autoridad que Jesús nos había dado sobre los demonios. Otro cautivo liberado más o menos a la mitad de la siguiente semana, Esther Henderson llamó a mi esposa por teléfono y dijo, creo que están intentando volver. ¿Podríais venir a ayudarme? Fuimos en automóvil a la casa de Esther para aconsejarla y orar por ella. Parecía que los demonios la estaban oprimiendo con el temor, buscando que esa fuera la puerta para volver a entrar. La animamos a tomar una posición en las palabras de Santiago 4:2.7, someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Mientras estábamos allí, la hija más pequeña de Esther, una niñita de 6 años, permanecía como a escondidas detrás del telón. Rose era una niña delgada, triste y retraída. Cada vez que la miraba en la cara, ella desviaba sus ojos y agachaba la cabeza. Me dijeron que ella era considerada una retrasada mental. Finalmente le dije a Esther, sé que no se puede confiar que el demonio hable la verdad, pero cuando aquellos demonios dijeron que tenían a tu hija, creí que a lo mejor podían estar diciendo la verdad. ¿Orarían ustedes por ella? Contestó Esther. Entonces Lydia y yo marcamos una cita con ella para que trajera a Rose a nuestra casa para orar el sábado siguiente. Luego invitamos a los Faulkner a venir y apoyarnos en oración. Ese sábado, antes de empezar a orar en nuestro salón, le pregunté a Esther cuánto recordaba ella de lo que había pasado el sábado anterior. Ella no recordaba nada, dijo, desde el momento que el demonio de odio asumió el control hasta que se encontró echada sobre sus espaldas en el suelo, alabando a Dios. Los demonios habían sofocado por completo su personalidad y usaron su voz y sus expresiones como canales a través de los cuales podían expresarse. Esther también confirmó, cuando le preguntamos,
que se había sometido a una grave operación hacía 3 años y medio y había estado a punto de morir sobre la mesa de operación. Ahora, cuando empezamos a orar por Rose, seguimos en buena medida el mismo procedimiento que habíamos usado con Esther. Los demonios se manifestaron una vez más y tomaron el control del semblante y las expresiones de Rose. También hablaron a través de los labios de la niña. Me volví hacia Esther a una cierta altura y le dije, ¿es esa la voz de su hija? Confundida, contestó, ni siquiera se asemeja a la voz de mi hija. Nunca había esperado algo como esto. Algunos de los demonios que estaban en Rose tenían los mismos nombres que los que estaban en su madre, pero no había tantos. Así como con Esther, el primero en manifestarse fue el odio, y el último la muerte. Cuando la muerte salió, Rose se estiró en el suelo, pareciéndose a un cadáver, exactamente igual que su madre. Una vez que Esther y Rose estaban completamente liberadas, me pareció correcto enviarlas al pastor Eric Watson para la supervisión espiritual permanente. Con todo, yo sí mantuve contacto con Esther durante los próximos 2 años. Durante ese tiempo, aparentemente hizo un buen progreso espiritual, aunque de vez en cuando todavía tenía que luchar y repeler los ataques demoníacos. En cuanto a Rose, se transformó en una niñita normal y feliz que ya no era considerada retardada. Parecía ser que los demonios habían estado suprimiendo su personalidad e inteligencia naturales. Las experiencias con Esther y Rose me hicieron mirar a la congregación desde una perspectiva distinta. He visto rasgos de personalidad y fuerzas operando en ellos que nunca había comprendido. ¿Era posible que también tuvieran demonios operando dentro de sí? Si era verdad en una buena bautista como Esther, ¿se podría aplicar también a buenos pentecostales? 7. Desafiado en mi propio púlpito. Mi congregación era de buenos pentecostales y les amaba. De vez en cuando testificaban, como los pentecostales están entrenados a testificar, acerca de la paz y la alegría de las que gozaban como cristianos. No tenía dudas acerca de su sinceridad, pero también sabía que a veces sus afirmaciones de paz y alegría eran una fachada religiosa. Detrás de ella había tensiones y presiones no aliviadas, las cuales hacían lo mejor que podían para suprimir o esconder, pero que nunca superaban de verdad. Empecé a predicar acerca de la liberación al estilo Rotonda. Sugerí que a lo mejor algunos problemas personales que nunca fueron resueltos completamente podrían deberse a la actividad demoníaca. No obstante, mis indirectas surtieron poco efecto. Mi gente se recostaba en las sillas con sonrisas indulgentes. Nuestro pastor tiene algo metido entre ceja y ceja, parecían decir, pero se le pasará. Si hubiese sido dejado solo, no sé cómo hubiera resuelto este asunto, pero no me dejaron solo. Un sábado por la mañana, cerca de un mes después de haber ministrado a Esther y Rose Anderson, tanto Dios como Satanás intervinieron inesperadamente y destruyeron aquella calma superficial. Aquella mañana había escogido como texto parte de Isaías 59 2.19, porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Aunque no era consciente de ello en aquel tiempo, descubrí más tarde que uno de mis miembros había estado grabando el culto en una grabadora profesional. Más adelante, escuchando la cinta, fui capaz de evaluar el contenido de mi mensaje con objetividad, así como los eventos que siguieron. El tema de mi mensaje era, no importa lo que haga el diablo, Dios siempre tiene la última palabra. Dios empezó a traer ejemplos a mi mente. Egipto tenía a sus magos, dije, pero Dios tenía a su Moisés. Baal tenía a sus profetas, pero Dios tenía a su Elías. Entonces, me vino el pensamiento de que cuando Dios quiso mostrarle a Abraham cómo serían sus descendientes, le sacó en una noche oscura, le mostró las estrellas del cielo y dijo, así será tu descendencia, Génesis 15 2.5. Todos nosotros somos la descendencia de Abraham por la fe en Jesucristo, dije, y somos como las estrellas. Cuando todas las otras luces están brillando, no ves a las estrellas, pero cuando todas las demás luces se apagan, las estrellas son más brillantes que nunca. Así es como será al final de esta era. Cuando el resto de las luces se hayan apagado, nosotros, que somos la descendencia de Abraham, a través de la fe en Jesucristo, vamos a brillar como las estrellas. Cuando hablé estas palabras, una joven que se sentaba sola en la primera fila dejó escapar un chillido prolongado y escalofriante, alzó sus brazos en el aire y se tiró al suelo en una postura nada propia de una señora. Ella estuvo allí echada en el suelo, retorciéndose y gruñendo delante de mi púlpito. Esto era el reto de Satanás a la declaración de que no importa lo que haga el diablo, Dios tiene la última palabra.
una manifestación demoníaca delante de mi púlpito. Tenía dos alternativas: probar lo que estaba predicando o dejar de predicarlo. En ese momento decidí que no me echaría atrás delante de Satanás. Por otro lado, sentí que necesitaba alguna ayuda, así que llamé a mi esposa, Lidia, al frente. Sabía que podía contar con ella. Sintiendo que necesitaba más refuerzos, examiné con la vista las caras de mis buenos miembros de iglesia pentecostal. Todos estaban en un estado de shock. Luego, al fondo, vi a nuestros amigos presbiterianos, los Faulkner, y les llamé al frente. Los cuatro nos juntamos alrededor de la mujer, a quien no reconocí de inmediato, mientras ella permanecía en el suelo retorciéndose y gruñendo. Sherry Faulkner no esperó una palabra mía. Era como un terrier persiguiendo a una rata. Tú, espíritu que está en esta mujer, dijo, ¿cómo te llamas? De la garganta de la joven salió una áspera y brusca voz masculina que dijo, mi nombre es, pero no seguía adelante. Una vez más Sherry hizo su pregunta, y el demonio dijo, mi nombre es, y se detuvo. Cada vez que preguntaba, obtenía la misma respuesta. Entonces entré en escena y me dirigí al demonio con la misma fórmula que había usado con Esther, tú, espíritu que está en esta mujer, en el nombre del Señor Jesucristo, te hablo a ti y no a la mujer. ¿Cómo te llamas? El demonio contestó otra vez, mi nombre es. Cada vez que repetía la pregunta, la respuesta era la misma. Me encontré en el mismo conflicto intenso, persona a persona, que había experimentado mientras ministraba a Esther, pero esta vez tenía a mi congregación como atentos espectadores. Me acordé que los discípulos habían informado a Jesús, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Lucas 10:17. Así que le dije al demonio, en el nombre de Jesús, estás sujeto a mí. ¿Cómo te llamas? Todavía la misma contestación, mi nombre es. Y nada más. Me di cuenta de que tenía que vencer al demonio con las escrituras y el nombre de Jesús, y empecé a hacerlo. De repente el demonio se entregó. Gritó con fuerza, mi nombre es ... mentiras. Todos en la congregación saltaron en el aire y volvieron a sus asientos con un golpe. Hice un rápido examen mental de las escrituras. Me acordé que en 1 Reyes 22 había un espíritu de mentira en las bocas de los profetas de Acab. Entonces, la contestación que recibí era bíblica, y tuve la impresión que esta mujer había estado dando oído a mentiras más que contarlas. Le dije al demonio, tú, espíritu de mentira, sal de esta mujer. El demonio me desafió, se negó a salir, pero a estas alturas tenía la seguridad de que si yo persistía en usar el nombre de Jesús, él tendría que obedecerme. Al final, después de cerca de 10 minutos, el demonio salió con un rugido prolongado y fuerte, como un tren expreso que pasa. Ningún pulmón humano hubiese podido sostener aquel volumen de sonido durante tanto tiempo. Al salir el demonio, a la mujer se le salió la lengua de la boca, con un tono azulado y retorciéndose como una serpiente. Entonces, cuando desapareció el rugido, ella se desplomó en el suelo como un saco vacío. De pie delante del santuario, le di gracias al Señor silenciosamente por mi experiencia anterior con los demonios en la privacidad de mi hogar. Y más por venir. Era evidente que un demonio había salido de esta joven mujer, pero la presión dentro de mí me advirtió que había otros con los cuales aún era necesario tratar. Sin esta advertencia, fácilmente hubiese podido decir, alabado sea el Señor, nuestra hermana ha sido liberada.